Bien, ya estamos aquí de regreso en este Su Matutino Despiértate al Día, que se transmite de 7 a 9 de la mañana por este canal 12 del grupo Telenor. Ya estamos aquí en la parte central, que es este desayuno que nosotros pues disfrutamos junto a nuestro invitado a esta hora de la mañana, y que gracias al restaurante gourmet Don Lino, que está aquí en la Plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercentro. Usted puede hacer como nosotros y venir y disfrutar de un desayuno como este, pero además de un almuerzo, de una cena o de una exquisita copa de vino en el restaurante gourmet Don Lino, en este ambiente que solo le proporciona el restaurante Don Lino de la Plaza Galería 56. Decíamos nosotros al principio del programa que en el día de hoy vamos a tener a un dirigente histórico del movimiento popular, y con esa capacidad y esos conocimientos, sobre todo para analizar cuáles son los problemas que están afectando al movimiento popular, no solamente aquí en San Francisco de Macorís, sino en todo el país. Así que una vez más contamos con la visita aquí de nuestro buen amigo y hermano Luis Abreu. Saludos y buenos días, Luis. Buenos días, hermano. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Sí. Qué bueno. Aquí estamos para ver si podemos llenar sus expectativas con relación al tema para que nos han invitado. Luis, ¿por qué, de dónde le deviene a San Francisco de Macorís esa lucha histórica? ¿Cuál es la génesis del movimiento popular en San Francisco de Macorís? Bueno, las luchas sociales son la expresión de la insatisfacción por parte de los gobiernos de lo que son la demanda y las necesidades de las que los gobernantes están obligados a responder frente a la población. Entonces el movimiento popular ha sido, no puedo decir que es, un mecanismo de presión en la dirección de obtener lo que el Estado le niega a la gente. Pero no que le niega a la gente porque la gente lo quiera simplemente, sino porque es su obligación, desde el punto de vista constitucional, de satisfacer sus necesidades fundamentales. Entonces el movimiento popular, tú me lo circunscribes, San Francisco de Macorís, tú tienes que verlo en términos históricos, y en cada momento histórico se expresa de una manera diferente. Y entonces yo te digo a ti lo siguiente: en 1844, o antes del 1844, ¿cuál fue la expresión a través del cual se manifestaban y se canalizaba la lucha del pueblo dominicano? A través de la trinitaria, que antes funcionó como la filantrópica. Entonces, pero eran las circunstancias históricas de esa época. Dando un salto histórico, entonces tú dirás, bueno, y en la época de Trujillo, el movimiento popular se expresaba a nivel de lucha política, porque ¿quién podría organizarse en una junta de vecinos para exigirle a Trujillo que construya tal o cual cosa? Y aún así, el movimiento popular, encabezado por Mauricio Báez, tuvo manifestaciones importantes de lucha. Entonces, quiere decir que Este es el 14 de junio, si sí, lo equiparáramos. sí, yo hago la comparación en cuanto a la lucha ya sectorial de un sector X, que en la época de Trujillo el movimiento obrero tuvo una participación importante, a riesgo de la vida de sus principales dirigentes. O sea, esto hay que verlo en términos históricos, porque es de la única manera que tú puedes. Entonces el movimiento popular siempre va a existir, siempre se va a manifestar en un momento en contra de los gobernantes y en otro momento al lado de los gobernantes, siempre y cuando respondan a sus necesidades. Luis, y viendo esa reseña histórica que tú haces de si se quiere, todos los aportes que ha hecho el movimiento popular en beneficio de las reivindicaciones que ha venido exigiendo, y que ciertamente un momento de gloria se puede decir del movimiento popular, porque era un movimiento fuerte. De toda esa parte, hoy en día tenemos nosotros un movimiento popular frágil, débil. ¿A qué atribuye Luis Abreu que haya sido esa debilidad del movimiento popular que puede exhibir hoy en día? Bueno, es que tenemos a riesgo de lo que pueda surgir a partir de lo que diga en este momento, quizás esos amigos que se dicen representar el movimiento popular, porque es seguro que no van a estar de acuerdo con mi manifestación, yo entiendo que lo que se da hoy como movimiento popular no responde a las características
que debe tener un auténtico movimiento popular. Eso ninguno de los de aquí de San Francisco. Y me explico. O sea, no hay dirigentes populares en San Francisco. El problema no es personal. El problema no es que alguien sea o no sea. El problema es que el movimiento popular se expresa a través de la participación activa y protagónica de las masas. Y son las luchas sociales a nivel sectorial lo que van generando su propio dirigente. Entonces yo quiero que alguien me diga de dónde les viene la categoría de dirigente a muchas personas. Yo te digo, te pongo un caso concreto de mi hermano Ramón Rodríguez, que es un militante de las causas progresistas y populares de República Dominicana. Pero Ramón Rodríguez no entiende que la coordinadora de organizaciones populares a la que él dice representar, en términos reales no existe en la población. Y si no existe en la población, entonces Momón no puede darse la categoría de ser dirigente de una organización de la que hace años Ramón Rodríguez es la figura central, que tampoco tú sabes de dónde le deviene esa categoría, esa designación como dirigente. ¿Por qué? Porque los pueblos evolucionan, los pueblos cambian y las organizaciones no son un fin en sí mismo. O sea, el fin no es que la coordinadora diga que existe o no. El fin es que la organización popular pueda irse readecuando a las circunstancias, a los tiempos. Entonces, ayer, por ejemplo, en el momento en que uno participaba del movimiento social, las circunstancias eran otras, diferentes a la de hoy. Entonces, no es que tú cuestiones, miren, no hay manera de tú cuestionar la lucha permanente que debe desarrollar el pueblo dominicano y San Francisco de Macorís. Porque este sistema y este gobierno no van a resolver los problemas de este país. De eso tenemos que estar claros. Entonces, la lucha tiene que ser continua y permanente. Ahora bien, yo decía ahorita que hay que ver las características de un auténtico movimiento popular. Un movimiento popular, para definirse como tal, tiene que tener un elemento básico, contestatario al modelo económico dominante. Eso es para tú fijarte una meta en términos históricos de la toma del poder. Otra característica es que ese movimiento popular se exprese a través de la participación de la gente en sus respectivas comunidades, en sus respectivos sectores sociales, en función de sus luchas particulares. Y eso no está, eso no está presente. Y te digo, por ejemplo, los trabajadores de la fábrica en su sindicato. ¿Quién no reconoce en San Francisco de Macorís hace muchos años, 30, 25 años, el papel protagónico que jugó Citra Codal, encabezado en aquellos años por Miguel Medina? Batallas históricas dentro de ese sindicato, por demandas reivindicativas. ¿Quién nos dice que existió un movimiento choferil que respondía y que luchaba por eso? ¿Quién nos dice que a nivel barrial se desarrollaron muchas organizaciones y a nivel campesino? Pero con su estructura. Con su estructura. Yo te digo lo siguiente, esa carretera San Francisco, La Bajada, fue una carretera que se logró sobre la base de la participación de las comunidades. A mí me tocó participar en jornadas de protesta en esa zona, fundamentalmente en horas de la noche, bloqueando carreteras a los fines de lograr la construcción de esa vía que comunica San Francisco con una zona extremadamente importante desde el punto de vista económico por la producción que se transporta de allá hacia acá. Y en esa comunidad había una organización, y ciertamente tú nunca has visto una manifestación en horas del día, pero como tú ibas en horas de la noche a una accionar, cientos de campesinos estaban ahí acompañando a los dirigentes de la zona. Ese apoyo hoy en día no lo tienen. Entonces no existen estructuras, no existen espacios a nivel sectoriales que ratifiquen o que rubriquen la existencia de esos dirigentes. Yo siempre he dicho, y quizás después que soy abogado lo entiendo un poquito más,
el hecho de que yo me exprese en una dirección y cuando me exprese en esa dirección obtenga el apoyo de ustedes, yo estoy de acuerdo con lo que Luis dice. El hecho de que ustedes estén de acuerdo con lo que yo digo no significa que yo pueda hablar a nombre de ustedes, porque para hablar a nombre de ustedes tienen que apoderarme y decirme, te autorizamos para que hable en nombre de nosotros. Y digo que lo aprendí con el derecho, porque con el derecho se actúa por representación. Pero la representación te lo da alguien. Entonces yo quiero saber dónde están las organizaciones, repito, que sustentan ese liderazgo. Como y en el caso, por ejemplo, de Odilín Morel. Ajá. Mira, yo siempre trato de ser objetivo con las cosas. Mira, la Coordinadora de Organizaciones Populares fue en su momento la expresión más sólida, más creíble, más combativa y con un liderazgo incuestionable en aquellos años. Todos lo demás que surgió a partir de la coordinadora se correspondió con una decisión, con una determinación de determinados gobiernos de turno a los fines de romper el liderazgo y la credibilidad de la coordinadora. Luis, Dentro ¿qué de pasó con esa coordinadora posteriormente? dentro de esos espacios de conspiración contra la coordinadora estuvo la unión de junta de vecinos que se creó a esos fines. Y así fueron surgiendo. Para disolver la exacto, de organizaciones populares, que en ese momento era. Entonces, yo digo que en algún sentido los gobiernos, sus respectivos gobiernos ganaron la batalla, porque nos desarticularon y lograron crear esos espacios. Entonces, los gananciosos de ese movimiento popular han sido las clases dominantes. Entonces, en ese sentido, podemos decir que esos dirigentes, esas organizaciones, no expresan el sentir de sectores. Y realmente. en el caso de los dirigentes del Falpo. Que ahí está este muchacho, ¿cómo se llama? Raúl Monegro. Raúl Monegro. Mira, vamos a ver, Falpo, que significa Frente Amplio de Lucha Popular. Un frente no es más que la suma de diversas organizaciones que en aras de objetivos comunes, bueno, como fue la coordinadora era la expresión de organizaciones que existían realmente, con sus dificultades también, porque no es que estamos hablando no es que estamos queriendo comparar que el ayer era mejor que hoy. Ajá. Lo que estamos hablando es que ayer eran una circunstancia y hoy son otras. Y hay que responder de acuerdo a las circunstancias. Entonces, sí, pero bastante amplia la volviendo a la definición, al concepto, Frente Amplio de Lucha Popular, un frente, repito, es la suma de muchas organizaciones que en función de un objetivo común se articulan y dan la batalla por ese objetivo. Yo quiero que me digan, ese nombre sí responde a la unidad de organizaciones populares. Sí. Que me digan cuáles son las que están ahí y si están, a quiénes representan. No, pero esa muchísimas organizaciones porque populares, incluyendo la Unión de Junta de Vecinos. Bien, interesante que cayera ahí. Ajá. Yo siempre he dicho que dentro de esas organizaciones que se autodenominan populares, la Unión de Junta de Vecinos es la que quizá tiene mayores expresiones a nivel de los barrios. Ahora yo digo marginada de esos barrios. La Unión de Junta de Vecinos puede decir, yo tengo la Junta, un ejemplo, la Junta de Vecinos del barrio San Pedro está afiliada a la Unión. Tú dices, bueno, eso es cierto si se queda hasta ahí. Allí tenemos los dirigentes Pedro, Juan, María y José. Ahora, yo quiero saber si Pedro, Juan, María y José en el barrio San Pedro representan a la comunidad o fue que un partido X lo puso ahí para que ostenten esa representación. Si el hecho no es ni siquiera que tú me enumeres organizaciones, es si esas organizaciones son la representación de sus respectivas comunidades y si sus comunidades le han dado poder de representación.
Eso es lo que yo cuestiono. Entonces Luis dice que los partidos han permeado las instituciones de juntas de vecinos. Mira, la razón de ser de la unión de juntas de vecinos, a juzgar por lo que acaba de decir Luis Abreu, es precisamente esa. Mira lo que te voy a decir. Las organizaciones populares, las organizaciones barriales, vamos a situarnos ahí, no son propiedad de nadie, porque en el barrio convergen todas las expresiones políticas y religiosas, y de cualquier denominación están ahí. Por lo tanto, la presencia de los políticos no es dañino para el movimiento. Lo importante es que todos se articulen. Hay un problema de agua negra en un barrio que afecta a todos. Entonces tú no puedes, bajo ningún concepto, segregar a uno y elegir a otro. La comunidad tiene que articularse, organizarse para luchar por su problema. Y tú no puedes negar la participación de nadie. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que cada quien quiere tener una representación popular. Y yo digo lo siguiente, y lo ratifico. El movimiento popular, o lo que se autodenomina movimiento popular en San Francisco de Macorís, está privatizado. Privatizado. ¿Cómo, Luis? Bueno, tú lo juntas todos, entonces Momón privatizó un pedacito, el Falpo tiene otro pedacito, Odilín Morel tiene otro pedacito. Me decías tú que los mongos tienen otro pedacito. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es la razón para que haya esa segregación entre instancias que tienen supuestamente los mismos fines y los mismos propósitos? No, lo que pasa es que el MPD no puede desprenderse del Falpo, porque a través del Falpo se expresa un sector político de izquierda, que no es malo, porque siempre los izquierdistas van a ser, en ese movimiento popular, los protagónicos, en función de los intereses que representamos. Lo preocupante es por qué cada quien entiende que debe tener un pedacito. Lo importante es por qué no entender que debemos sentarnos a conversar sobre el ayer y sobre el hoy, para ver qué se corresponde hacer. Lo que pasa es, Luis, que esos que tienen ese pensamiento y acuñan ese discurso, por ejemplo, como Luis Abreu, como el caso también, por ejemplo, del mismo José Arami, de otros dirigentes, ya están al margen, ya se apartaron de ese movimiento popular. Entonces no son movimientos populares. Entonces yo te decía ahorita, ustedes, Luis? No sin nosotros, porque uno no es lo que uno quiere hacer en términos políticos. Uno es lo que las circunstancias y las realidades concretas lo llevan a hacer. Yo no estoy aquí reivindicando que Luis Abreu era el mejor en comparación con lo de hoy. Ese no es mi propósito. Ni estoy reivindicando que quiero volver a un espacio, porque a mí no me sacaron de ese espacio. A mí la vida me fue situando en otros espacios. Y tú sabes que yo he tenido roles protagónicos en el movimiento político de izquierda. O sea, yo no soy un segregado, un tipo que me sacaron de ahí. A mí la vida me fue ubicando. Eso para mí no es lo fundamental. Ayer, al igual que hoy, habían manifestaciones delincuenciales al interior de la sociedad que se expresaban en medio de la lucha. Ahora, ¿qué había en ese momento? Que nadie podía decir que eran los dirigentes populares los que protagonizaban esos actos. Y había una separación. Pero habían actos en los que la izquierda participaba en atracos en aquellos tiempos. Bueno, eso ya te correspondería a ti analizar y probar esa parte, porque... No, pero hay muchísimos casos que fueron llevados a la justicia. No, estamos hablando del movimiento popular en San Francisco de Macorís. De que se hicieran atracos en los 2 años del balaguerismo para sustentar la lucha política, fuera correcto y incorrecto, yo no te lo puedo negar. Pero hablando del movimiento popular en San Francisco de Macorís, en la época de la Comunidad, yo digo, existían en la sociedad sectores delincuenciales que se querían aprovechar, pero entre nosotros y esa gente había un distanciamiento. Y nosotros operábamos frente a esa persona. ¿Y tú crees, Luis, que hoy también existe ese distanciamiento? No existe el distanciamiento. ¿Y tú sabes por qué no existe? Porque aquí, cuando nosotros convocábamos una manifestación de protesta, contábamos
con el apoyo de las organizaciones que decíamos representar. Aquí en San Francisco de Macorís hace muchos años se desarrolló una lucha importante en Pueblo Nuevo contra la prostitución, que era, Pueblo Nuevo era la mega de la denominada casa de cita. Chito el Maco, que Aurora, que Ángela, Nano y Miterio, y todo eso fue disuelto. Sí, el borracho. Sí. Y todo eso fue disuelto a través de la lucha de ese barrio. ¿Y quién representaba ese barrio? El Comité de Defensa de Pueblo Nuevo. Sí, ¿y quién era un dirigente popular incuestionable? Félix Cuya, Félix Bretón. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Si esa característica existe hoy. Pero otra cosa, porque ahorita hablé de las características. Aquí hay una manipulación mediática para la convocatoria a la huelga. Las masas no se les manipula. Y yo digo, se está manipulando a las masas. Ojalá que fueran las masas manipuladas las que asistieran, pero aún manipuladas que estuvieran en la calle. Pero no son las masas, no son los padres de familia, no son los trabajadores del barrio los que están en la calle defendiendo tal o cual demanda. Es un sector de la juventud, es un sector de la juventud que segregada por esta sociedad, que lo margina, que lo explota, que lo saca del escenario de la participación real en el estudio, en el empleo, asumen esa lucha. Y dentro de esa lucha están presentes la delincuencia. Yo no digo que las organizaciones que programan la lucha tengan que reunirse con los delincuentes para decirles hagan tal cosa. Yo digo, hay un caldo de cultivo para dejar el espacio abierto a esos sectores para que hagan y deshagan. Muchas veces eso ha degenerado en tragedias, en muertos, que al mismo tiempo la ausencia cómplice de la policía está presente. Cómplice porque nunca van. Porque de alguna manera los llamados a defender el orden público o tienen temor a esa delincuencia o son cómplices porque al día siguiente pueden recibir parte de los que se roban esa noche. Todo eso se está dando. Por lo tanto, es un problema, es que la sociedad, esto no es San Francisco de Macorís, es que la sociedad dominicana ha llegado a un nivel de degradación tal que ya tú no sabes quién es quién. Entonces, en una circunstancia como esta, lo que importa no es desmeritar, no es desacreditar a los que ostentan la categoría o se autoproclaman dirigentes. Ese no es el problema. El problema es ver cómo esos sectores y otros podamos sentarnos, evaluar la situación y ver de qué manera se puede cambiar el rumbo de ese movimiento. Hubo un llamado, Luis, por parte de unos dirigentes llamados los Mongos a una huelga los días 3 y 4 de septiembre que no se llevó a cabo por una negociación con las autoridades. ¿Cuál es el parecer de Luis con respecto a estos dirigentes y a este llamado? Mira, negociar, a veces hay que diferenciarlo, porque siempre tiene el término negociación como que alguien cogió un dinero a los fines de negociar. También eso se ha podido dar. Ahora, si en medio de un anuncio, de una protesta, se logra un encuentro con las autoridades y se negocian la demanda, y estas dicen, bueno, nos comprometemos a hacer esto, esto y lo otro, indudablemente lo sano, lo correcto es que se paralice la jornada que estaba definida porque esos eran los objetivos. Es que el movimiento popular dice que estos dirigentes están puestos por el gobierno para dividir el movimiento popular. Y como están por pedacitos, Luis. Pero yo te lo he dicho. Cada quien tiene una pequeña franja. Ahora la idea... La tiene el gobierno del PLD. La tenía la del PRD. Ahora el asunto la tenía la del balaguerismo. Entonces lo importante, lo que yo te digo es que el movimiento no puede ser
propiedad. El asunto es que ahora está o sea, que no sabemos si realmente fue porque hubo un acuerdo entre el movimiento que llamó a la paralización o por el no apoyo de la otra parte, del otro pedacito. Puede ser, lo que pasa es eso, que hay una competencia grupal. Hay una competencia de grupo. Si yo estoy, que lo que hace debilitarlo más. Es bueno. Si tú estás, es malo. Y si ciertamente los mongos se expresan como representación del gobierno, lo correcto es no acompañarlo en ese proceso. Pero yo no puedo, en este preciso momento, asumir una postura de calificarlo como tal, porque no tengo las informaciones a mano que me permitan decir. Y yo estoy aquí hoy como dirigente popular, pero recuerden que yo soy abogado. Y no puedo manifestar juicio de valor si no tengo a mano las pruebas. Bueno, Luis, pues para nosotros ha sido, ¿verdad?, un placer tenerte una vez más por aquí. Y ojalá que nunca da el tiempo para hablar con Luis. No, y además, ojalá que el teléfono siempre esté disponible para cada vez que nosotros necesitemos. Mi teléfono siempre está disponible. Okay. Ustedes me llamaron tarde. Y cuando tarde me llamaron, tarde respondí. ¿Sí o no? Está bien. Además, nunca se llenan las expectativas. Hay muchas cosas que yo pensaba decir. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno porque dejamos esas expectativas para llenarle en otra participación. Gracias a ustedes. Como nosotros lo hemos denominado, un dirigente popular histórico y que dice ya la vida lo ha situado en otro lugar. Qué bueno que así sea, Luis Abreu. En otro lugar, pero nunca al margen de la lucha política y revolucionaria. Bien, gracias por estar con nosotros. Y habría a ustedes la invitación para que se conecten con nosotros mañana de 7 a 9 de la mañana por este canal 12 del grupo Telenor. Con la presencia de Martín Gómez mañana, aquí, así es. El gerente general de los indios, de los dos indios. De los dos indios, así que mañana vamos a estar dando muchas primicias y muchas cosas que usted debe saber con respecto a la situación por la que están atravesando los indios del Cibao en este momento. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana si Dios nos lo permite. Inmenso como el Cibao, grande como los hombres y mujeres de la región nordeste, son los indios, campeones nacionales 2013. ¡Viva San Francisco de Macorís! ¡Viva el deporte! Telenor. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación.